pero ya lo voy a seguir anunciando, ¿verdad? Para que se mencionen. Amén. Dios les bendiga, mis amados, nuevamente a los que estamos acá, aquellos que nos ven en vivo a través de Shefa TV, en la internet. Dios les bendiga, esperamos que sean bendecidos por el mensaje, la palabra de hoy. Les agradecemos por tomarse su tiempo y estar acá compartiendo con nosotros la enseñanza del Señor. Y también saludo y bendigo a aquellos que en algún momento verán este video a través de alguna grabación, a través de YouTube. En algún momento, de pronto, usted por coincidencia llega a ver este video. Y le aseguro que no es coincidencia humana, sino que Dios tiene un plan y un propósito para marcar su vida con esta palabra. Amén. Hemos orado, hemos clamado, sabemos que está todo listo en el Espíritu para empezar, así que vamos a arrancar en el nombre de Jesús. Vamos a hablar hoy de este tema que es la cruz, pero no cualquier cruz, ¿verdad? La cruz con sangre. No es cualquier cruz, porque cruces, usted sabe que hay un montón de cruces que existen, pero es una sola cruz, la que fue manchada con la sangre de nuestro Señor Jesús. Y de eso vamos a hablar un poquito. Dice, miren, Mateo 16, 24 y 25, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. O sea que mire que para seguir a Jesús hay un proceso. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Tercero, siga. Y yo creo que todos aquí creemos que Cristo quiere que le sigamos, ¿verdad que sí? Y usted quiere ser discípulo del Señor. Entonces Él dice que hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí está hablando, cuando dice el que pierda su vida, está hablando de la vida, por decírselo así, la vida loca, ¿verdad? Está hablando del que pierda su vida, ese estilo de vida que a Él no le agrada. Cuando usted pierde esa vida, usted encuentra la vida eterna. ¿Ven? Pero es un llamado de Dios que dice: niégate a ti mismo, suelta la vida y encontrarás la vida. No sé si usted lo entiende, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor está diciendo ahí: el que pierde su vida, la encontrará. Porque es una vida, un estilo de vida que te lleva a la muerte y un estilo de vida que te lleva a la vida eterna. Amén. Este es el primer versículo que yo me memoricé cuando empecé a ser cristiano, fíjense. El primer versículo que a mí se me metió en la cabeza y me lo memoricé. Gálatas 2:20. Yo no sé por qué, no me pregunte por qué, pero así fue. Fue el primer versículo que yo me memoricé de la Escritura. Y dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé por qué, pero ese fue el primer versículo que yo me grabé, me le daba mente y decía: wow, ¿qué significará? ¿Verdad? Porque uno no sabe nada cuando empieza. Yo decía: ¿qué significará? Vivo crucificado, dice, con Cristo. Pero a medida que uno va madurando, lo va entendiendo, ¿verdad? Entonces uno empieza a desarrollar este tema. Usted sabe que la cruz, cuando usted pasa por un edificio, en cualquier país del mundo, y usted ve encima de ese edificio una cruz, ¿qué piensa usted automáticamente? Que en ese edificio o bien hay cristianos o hay una iglesia, ¿verdad que sí? En cualquier país del mundo, en cualquier idioma que usted hable, donde quiera que usted viaje, si usted ve en un edificio que hay una cruz, uno dice: aquí lo más seguro es que es una iglesia. Porque la cruz se ha convertido en un símbolo, ¿verdad que sí? Un símbolo de la cristianidad, o un símbolo de aquellos que siguen a Jesús. Usted ha visto que hay mucha gente que carga su crucecita, ¿verdad? Unos la cargan con el Cristo ahí crucificado todavía. Otros la cargan sin el Cristo crucificado, solo la cruz plain. Pero cuando usted ve a una persona con una crucita aquí, ¿qué le viene a la mente? Que de alguna manera esa persona cree en Dios, ¿verdad que sí? Y cree en el Dios que usted y yo creemos. Porque usted no va a ver a un musulmán cargando la cruz. Usted no va a ver a un budista cargando la cruz. Cada uno de ellos tiene sus propios símbolos, ¿verdad que sí? Entonces la cruz se ha convertido en un símbolo de la cristianidad. Pero no siempre fue así. God bless you. Usted sabe que cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús, la cruz era un símbolo del ejército romano. La cruz era un símbolo de muerte, de tortura, era un símbolo de que tenías puesto encima la bota del imperio romano. Y nadie quería identificarse con el imperio romano. Al inicio, la iglesia, cuando empezó a crecer, para nada se usaba la cruz.
La cruz no era un símbolo de la iglesia cristiana, más bien era rechazado, porque era el instrumento que se usaba para matar a Cristo y para matar a todos los mártires, ¿verdad? Los clavaban en una cruz y les prendían fuego. Y yo le contaba, y ahí los dejaba Nerón a que alumbre la noche, ¿verdad? Entonces la cruz no era un símbolo. Cuando empezó la era cristiana, se ha encontrado en muchas partes del Medio Oriente, sobre todo en el monte Sión, se encontró unas cuevas, ¿verdad? La primera vez que se encontró esto, yo lo escribí aquí, dice, se llama el sello mesiánico, y el que lo descubrió se llama Tic o Teos, lo encontró en el monte de Sión. En una excavación que hicieron, lo encontraron en el monte de Sión, y encontraron esta imagen. Fue la primera vez que se descubrió, y entonces empezaron a estudiarla, y ¿saben qué era lo que pasaba? El pueblo cristiano, el primer símbolo que tenía el pueblo cristiano era esto. Usted lo ha visto, ¿verdad? El pescadito, ¿ve? Y usted lo ve, hoy en día se usa en los carros sobre todo, ¿verdad? Cuando usted va manejando y ve un pescadito al frente, ¿qué uno dice? Oh, ahí va un hermano, dice uno, ¿verdad? Ahí va un hermano. Puede que ni sea hermano, a lo mejor cogió el carro prestado y no tiene nada de cristiano. Pero uno identifica a la gente con el símbolo. Y lo que pasa es que el cristiano, usted sabe que los primeros cristianos fueron judíos, ¿verdad que sí? Los primeros cristianos fueron judíos. Entonces ellos usaban el manorá como un sello judío. Usted lo ve aquí, ¿ve? El manorá o el manora. Eran dos piezas separadas. El uno era el pescadito y el otro era el manor. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos empezaron a servirle a Cristo, los juntaron. Y sin querer, porque no lo planearon así según cuenta la historia, sin querer, cuando los juntaron se formó la estrella de David. ¿Ve? Entonces hoy en día el pueblo mesiánico vende este tipo de joyas, ¿ve? Sobre todo los judíos mesiánicos, ellos cargan esto. No cargan la cruz, ellos cargan este símbolo que significa lo que dijo Jesús, que Él ha venido a hacer de dos pueblos uno solo. Que ahora dice la Biblia, ya no importa que seas judío o griego, hombre o mujer, ¿verdad que sí? Dice que ahora todos somos uno en Cristo. Poniéndolo en español, ya no importa que seas boricua o dominicano, o colombiano o salvadoreño, ya no importa. Hoy en día somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, aquellos que nacen judíos tienen muy bien el derecho de usar esto, porque ellos son de descendencia judía, ¿verdad que sí? Y son cristianos. Entonces, el pueblo mesiánico usa mucho este símbolo. Y le estoy hablando de los primeros símbolos que usaba la iglesia cristiana. No se usaba la cruz, fíjese. Otro símbolo que se ha encontrado, este se lo puse también, este es el símbolo que se encontró en la Tierra Santa. Este símbolo habla del alfa y del omega, que dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega. Dicen que los primeros cristianos se reunían en esas catacumbas, ¿verdad que sí? Se reunían bajo tierra. Y han encontrado allá unas catacumbas que tienen, mire, kilómetros de distancia, kilómetros. Y en esas catacumbas está escrito se puede decir en el techo, ¿verdad? Cuando uno va caminando, lo que se encontraba era este símbolo, del alfa y omega. Quiere decir que los primeros cristianos se identificaban con este símbolo, no usaban la cruz tampoco. Y sobre las tumbas que se han encontrado ahí de los primeros cristianos que han muerto sirviendo a Jesús, ¿sabe qué se encontraba encima de las tumbas? Se ha encontrado el pescadito, pero no como lo vemos hoy en día, sino tiene forma de ballena. Y eso es algo arqueológicamente que se ha encontrado encima de los cristianos, y un montón de tumbas, lo que tiene es ballenas. Representando lo que Cristo dijo, ¿verdad? Así como fue Noé, estará el Hijo del Hombre 3 días bajo tierra, como Noé estuvo 3 días dentro de la ballena. Entonces parece que ellos cogieron la ballena, Jonás, ¿verdad? ¿Y yo qué dije? Noé. ¿Y cómo es? Entonces, los primeros cristianos cogieron la ballena como un símbolo, que donde usted veía la ballena, los romanos no sabían de qué se trataba. Entonces ahí se reunía una iglesia cristiana. Y era el deseo de los primeros cristianos que cuando fallecieran encima de sus tumbas estuviera un sello de una ballena, como quien dice, este murió sirviéndole a Cristo. Fíjense los símbolos cristianos de los primeros tiempos, los primeros siglos cristianos. Después, cuando ya se empezó a usar la cruz, a partir del año 300 y pico, se empezó a usar la cruz como símbolo. ¿Por qué usted cree que llegó a usarse como la cruz como un símbolo? Se unió al Imperio Romano. Ajá. Cuando se unió Constantino, ¿verdad? El emperador romano, cuenta la historia que él estaba en una batalla, él era el emperador, pero salía a la guerra. Y dice la historia, dice él, cuenta él,
que él vio en el cielo como un símbolo de una cruz. Y que él dijo a esa cruz, si me das la victoria, me hago cristiano. Y justo dicho y hecho, él ganó esa batalla. Se hizo cristiano, pero como era el emperador, él ordenó que todo el imperio romano, que también incluía Judea, Samaria, Israel, todo eso, que todo el imperio romano desde ese día se tenía que hacer cristiano. Entonces eso fue a la fuerza. Se empezó a usar el cristianismo obligado. Es como que hoy en día se tirara un decreto que el presidente dijera: todo ciudadano estadounidense se tiene que hacer musulmán. Y si no, ¿y qué hace uno? Entonces mucha gente prefirieron dar su vida, ¿verdad? Pero en esos días para el cristianismo fue como un descanso, porque se acabó la persecución, se acabó la matanza, ya no tenían que andar escondidos. Se mezclaron el cristianismo con el imperio romano. De ahí nace la iglesia católico romana, ¿verdad? Y Constantino, dicen que la mamá de Constantino, yo le puse ahí el nombre, se llamaba Talina. Y que Constantino le dio una orden a Talina que fuera a buscar dónde crucificaron al Cristo. Dice que ella, dice la historia, es una leyenda, no está verificado, pero dice la historia que ella fue a buscar, y donde habían crucificado al Cristo, ahora había un templo que adoraban a la diosa Diana, algo así. Y que ella mandó a excavar y excavar, y que cuando excavaron encontraron justamente 3 cruces ahí abajo escondidas. Ahora esto es una leyenda, no está bíblicamente probado. Pero dicen que cuando sacaron las 3 cruces, ella dijo: la cruz que haga milagros, esa es. Y que trajeron una mujer bien enferma, se lo cuento así rapidito, ¿verdad? Y que la pusieron que toque la primera cruz, nada. La segunda cruz, nada. Dicen que cuando tocó la tercera cruz, esa mujer que estaba bien enferma se sanó enseguida. Ahora esto es leyenda, pero de acuerdo a la leyenda, ahora esto sí es verdad, en el Vaticano tienen esa cruz, no se sabe de dónde la sacaron, pero la leyenda es que fue así. En el Vaticano, cuando van a ver dónde está Pedro, la tumba de Pedro, ahí tienen una cruz que dicen que fue la cruz que encontró la mujer de Constantino. Y dicen ellos que esa es la cruz de Cristo. A partir de ahí, se empezó, como quien dice, a obligar a que el símbolo oficial del cristianismo sea la cruz. Entonces, mire, le tiré toda esa historia para enseñarle que la cruz no fue el símbolo de los primeros padres cristianos, de los apóstoles, de la iglesia del libro de los Hechos. No usaban la cruz. La cruz vino a ser como por obligación. Después ya se convirtió en tradición. Y ahora ya es algo que se usa. Usted no ve a nadie con una ballena aquí en el cuello. Ya usted no ve a nadie con el alfa y el omega. Bueno, de pronto hay alguien que todavía lo ha sacado cositas así. Pero lo normal o lo obvio, digamos, para un cristiano es andar con la cruz. Bueno. Ahora, en el mensaje de hoy, yo le quiero enseñar que Dios quiere mucho más que su gente ande cargando una cruz aquí. Que por más que usted cargue la cruz, si usted no está en la cruz, no sirve de nada. Y ese mensaje es que Dios ha puesto en mi corazón el día de hoy. Yo quiero enseñarle que en el momento de la crucifixión de Cristo, mire, hoy en día se mezcla la cruz y ya se mezcla con otras cosas, ¿verdad? Hoy en día ya la cruz ha perdido el sentimiento que tenía de ser algo único, ya hoy en día se mezcla con muchas cosas. Ahora mire, quiero enseñarle que al momento de la crucifixión de Jesús, esto es lo que vamos a estudiar hoy mismo. Al momento de la crucifixión de Jesús había mucha gente. Diferentes clases de personas se reunieron ahí. Y yo quiero que usted y yo, con un corazón sincero, porque de pronto usted dice: pastor, yo estoy como Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero yo quiero que con sinceridad nos vayamos analizando. Mire, a mí me tocó esto, que usted no sabe cuánto lloré yo ayer para poder predicar esto. Que cada uno de nosotros nos veamos dónde estamos en ese grupo de gente. Porque le quiero enseñar que hay varios grupos de gente aquí reunidos. Mire, si usted se fija al fondo hay gente, ¿verdad que sí? Y en todo alrededor hay gente. Eso dice la Biblia que era el pueblo. ¿Y usted se acuerda de ese pueblo qué hacía? Ese pueblo lo que decían era, y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces el pueblo está ahí. Estaban los sumos sacerdotes, ese es otro grupo. Estaban los soldados romanos. Estaban
la madre de Jesús con Juan, ¿verdad que sí? Estaban los ladrones. Y había varios personajes que estaban ahí ese día. Y cada uno de ellos nos enseña algo. Y hoy vamos a ver que usted mismo analícese dónde, en qué grupo estoy yo. Y acuérdese que yo no le predico solo a usted que está aquí, ¿verdad? Yo le predico a los que nos están viendo por la tele y a los que en algún momento verán este video. Porque a lo mejor usted no está en ninguno de estos grupos, ¿verdad que sí? A lo mejor usted dice, pastor, yo no estoy en esos grupos, yo estoy en el grupo de Pablo. Gloria a Dios. Pero acuérdese que el mensaje no es solo para los que estamos aquí, sino para los que nos ven también, ¿verdad que sí? Entonces, téngame paciencia y permítame enseñar como Dios me ha ordenado que lo enseñe, para que sea de bendición no solo a los de aquí, sino a los que algún día verán esto, ¿verdad que sí? Amén. Amén. ¿Sí me da esa libertad? Sí. Amén. Gloria a Dios, para yo poder sentirme en confianza, ¿verdad? Vamos a empezar viendo los diferentes grupos que estaban ahí. Veamos al primer grupo. El primer grupo es la multitud. La Biblia dice, Mateo 27, 39, 40, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Lo mismo se repite en Marcos 15, 29 y 30. Ahora yo le pregunto, acuérdese, cuando crucificaron a Jesús, era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una de las 3 fiestas más importantes de Israel, ¿verdad que sí? Lo hemos tocado en algún momento. Y en esa fiesta era, mire, prácticamente obligado que todo judío quería estar en Israel, sobre todo en Jerusalén, para celebrar esa fiesta, porque era importantísima, era el inicio del año bíblico, del año religioso. Y mire, créame que en aquellos tiempos, todo judío quería estar en ese día, quería estar en Jerusalén. Dice el recuento histórico que ese día había cientos de miles de personas en ese lugar. Cientos de miles de personas. Ahora, de la multitud, usted se acuerda que algunos días atrás Jesucristo hizo la entrada triunfal, ¿verdad? Y esa misma multitud, ¿qué le gritaba al Señor? Hosana, bienvenido, bendito el que viene en nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Y sin embargo, mire ahora la multitud, ¿dónde está? Ahora la multitud en cuestión de unos días se rebeló. Ahora yo le pregunto algo, ¿dónde están los leprosos que Jesús sanó? ¿Dónde está el ciego que el Señor le devolvió la vista? ¿Dónde está la mamá de aquel que murió y Cristo le volvió a dar la vida? La viuda, ¿usted se acuerda, verdad? ¿Dónde está la niña y su familia que Dios le dijo, Talita Cumi, levántate de ahí? En la multitud. En la multitud. ¿Dónde están los 5,000 que fueron, mire, alimentados con sándwiches de pescado ahí que el Señor le hizo, y había lonche para todo el mundo, y dice que comieron 5,000 y eran solo hombres sin contar niños y mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa multitud? Porque mire, cuando a la iglesia se le va a dar comida, viene medio mundo. Cuando dicen vamos a dar lonche gratis, mire, la gente viene. Pero el rato que lo ven crucificado, no aparecen. ¿Dónde están todos esos que recibieron de Dios un milagro? ¿Dónde está la mujer que le tocó el manto a Jesús y fue sanada? ¿Dónde están? Están en la multitud. Y ahora dice que pasan meneando la cabeza. Y las versiones bonitas dicen que lo injuriaban, las versiones fuertes dicen que le decían malas palabras, le insultaban, le mentaban, ya usted sabe. Lo insultaban a aquellos que fueron bendecidos por él, que recibieron sanidades, que vieron milagros, que vieron al paralítico pararse, coge tu lecho y camina. Ahora le decían, si eres el Hijo de Dios, y no lo vieron haciendo milagros, no lo vieron levantando muertos, y ahora le dicen, si eres el Hijo de Dios. ¿Sabe qué pasa? La multitud son gente, y eran pueblo, no eran extranjeros, era pueblo judío, era pueblo. La multitud son pueblo de Dios que no se han comprometido con Dios, que han recibido algo de Dios, pero no se han comprometido en clavarse en la cruz con Él. La multitud son gente que cuando no se hacen las cosas al gusto de ellos,
se rebelan contra Dios, aunque han recibido un milagro de Dios. Yo quiero que hoy me oiga el mensaje de hoy. Son gente que han recibido de Dios, pero cuando ese rato el Señor les contesta, gloria a Dios, vienen a la iglesia, agradecen. Pero cuando viene otra necesidad, le vuelven a pedir a Dios. Y si Dios no lo hace como ellos quieren, se rebelan y se van. Y cuando se van, hablan mal del pastor, hablan mal de los hermanitos, hablan mal de los cristianos. No quieren ni saber de la iglesia. ¿Usted conoce gente así? Gente que está, mire, con rabia contra Dios. No quieren saber nada de las iglesias. Están en la multitud. Están en la multitud. Por eso le voy diciendo, vayamos viéndonos usted y yo, para que Dios nos libre de algún día caer en eso. La multitud fueron convencidos por ¿quiénes? Por los religiosos, ¿verdad? Usted se acuerda que el sumo sacerdote, y hasta en la película de Mel Gibson lo hacen bien, casi perfecto, diría yo. Como el sumo sacerdote y los sacerdotes empiezan a decirle a la gente, ¿verdad? Griten, crucifícale. Y la gente, ¿verdad? No, amén, crucifícale. La multitud son gente que se deja, mire, manipular fácilmente. No tienen discernimiento, no tienen discreción propia. Son gente que donde viene el que tiene un poquito de autoridad, se lo lleva. Se dejan guiar por otros que deciden ser seguidores y no líderes. La multitud. Yo quiero que usted y yo nos vayamos enfocando. ¿Dónde? ¿En qué grupo yo estoy, pastor? Ahora mire, ¿qué pasó con la multitud? Lucas 23, 48, 49 dice, cuando la multitud, los que estaban presentes, cuando ya Jesús falleció y expiró, dice que viendo lo que había acontecido, mire lo que hacían. Empezaron a volverse de nuevo al pueblo, porque usted sabe que el Señor murió fuera de Jerusalén, ¿verdad? Salió de la ciudad. Dice que viendo cómo pasó, entonces empezaron a regresar diciendo, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué nos pasó? Entonces la multitud se arrepintió. Y yo creo que mucha de esa multitud, usted sabe en el Nuevo Testamento que dice que predicó Pedro y se convirtieron 3,000. Y después se convirtieron 5,000. Yo creo que muchos de esos estaban metidos ahí ese día. Porque esta era la primera fiesta. Después, cuando viene el Espíritu Santo y Pedro predica, era la fiesta del Pentecostés, que es otra de las fiestas importantes, donde todo el mundo quería también estar ahí ese día en Jerusalén. Yo le aseguro que de esos 3,000, de esos 5,000, estaban metidos en ese grupo ahí diciendo, si el Hijo de Dios baja. Pero como se arrepintieron, yo le aseguro que Dios les dio otra oportunidad y se convirtieron con el mensaje de Cristo. Como cuando Pedro predicó, aleluya. Por eso, los que estamos aquí, no, yo sé que acá todos somos, mire, power en el Señor. Pero para los que nos ven por el video, ¿verdad? Si usted cree que está en la multitud, hay esperanza. Si usted se arrepiente, se afirma en Cristo Jesús, usted, mire, vamos a andar bien con Dios. Pero hay mucha gente que puede que esté en la multitud, ¿verdad que sí? Ese es el grupo más grande. Fíjese, el pueblo era el grupo más grande en ese momento. Esa escena de la crucifixión le habla a usted y a mí de cómo está la iglesia hoy en día. Y la parte más grande de la iglesia son gente que aunque están adentro, no están consagrados, no están crucificados con Cristo. Yo le quiero enseñar a usted que lo que Dios quiere no es que usted esté cerca de la cruz. Dios quiere que usted esté crucificado con Él. Y ese es el reto para los cristianos que quieren irse en el rapto hoy en día. Estamos viendo el primer grupo. Los que estaban más lejos de la cruz era el pueblo, ¿verdad? Ellos le gritaban al Señor, pero desde lejos. Baja pues si eres hijo de Dios. Pero desde lejos. Ese es el grupo que está más lejos de la cruz, aunque conoce a Jesús. Yo no sé si usted agarra esa. El grupo que está más lejos de Jesús, aunque conocen a Jesús, aunque hablan de Jesús, aunque recibieron en algún momento un milagro de Jesús. Son pueblo, pero son los que más lejos están dentro de la iglesia. El primer grupo. El segundo grupo que había, estos ya estaban, mire, entre el pueblo y los soldados romanos. No se atrevían a llegar hasta la cruz, pero ellos estaban un poquito más cerca de la cruz. ¿Sí se da cuenta? Estos estaban un poquito más cerca de la cruz. Y mire lo que pasaba. Estos eran los sacerdotes, los religiosos de ese día.
Dice, Mateo 27, 41, 42, de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo a los escribas y a los fariseos y a los ancianos, decían, a otro salvó. No se puede salvar a sí mismo, si es el rey de Israel, que descienda de la cruz. Entonces fíjense, los religiosos están ahí también, están un poquito más cerca de la cruz. ¿Por qué? Porque son religiosos, tienen más conocimiento que el pueblo. Están supuestos a dirigir al pueblo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Mire, los ancianos, los ancianos que se vayan levantando en la iglesia, tengan cuidado, ¿saben? Los religiosos, los fariseos, los ancianos, entre todos se pusieron de acuerdo para crucificar al Señor. Estaban cerca de la cruz, pero no se dieron cuenta quién era el que estaba derramando sangre en esa cruz. Aunque tenían religión, conocimiento. ¿Quiénes son los fariseos, pastor? Que los fariseos son los que hoy en día en la iglesia tienen, mire, instituto, seminario, universidad. Son teólogos, son doctores, eminencias. Tienen mucho conocimiento. Están cerca de la cruz, pero no tienen la menor idea quién es Jesús. Son gente que está en nuestros púlpitos, en nuestros altares, que predica, que enseña por la radio, por la televisión, pero no conocen, no están crucificados con el Cristo de la cruz. ¿Sabe qué pasaba? Israel en ese tiempo tenía un rey, pero ese rey era manipulado por el pueblo romano. Ese rey no valía para nada, ¿verdad que sí? Herodes. Aunque era judío, ese era más romano que judío. ¿Quién mandaba entonces en Israel? Los romanos. El sumo sacerdote. Él era la cabeza, él era como quien dice el principal. ¿Sabe quiénes son los religiosos de hoy, de la iglesia de hoy? No, estaba hablando de la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué pasa? Que los religiosos, sobre todo al sumo fariseo y a los sacerdotes principales, les encantaba, mire, brillar. Que la gente en la calle los bese. Dice la palabra que se paraban en las esquinas a hacer grandes oraciones para que la gente los viera. Qué lindo oran, ¿verdad? Qué palabra tienen. Son gente que les gusta brillar. Llegan a las iglesias y enseguida quieren brillar. Enseguida que llegan le dicen a uno, mire, yo tengo tal título, yo sé esto, yo hablo hebreo, francés, inglés, yo hago esto. Y enseguida quieren que el pastor, mire, los ponga ya aquí a pararse a dirigir al pueblo. Son gente que viene con ese espíritu que quieren brillar, no quieren servir, quieren brillar. Quieren que enseguida el pueblo los mire como que, wow, qué belleza. Están llenos de religión. Por eso le digo, tenemos que tener cuidado de no estar cerca de la cruz y no tener la menor idea quién es Jesús. Hay mucha gente que tiene religión. Ellos en este momento tenían religión judía. Tenían las costumbres judías. Estaban celebrando la fiesta. Fíjese que el sumo sacerdote le dijo a los soldados, acabemos de matarlos porque hay que celebrar la Pascua, que eso es tan importante, ¿verdad? El calendario hebreo de Dios. Acaben de matarlos porque la Pascua es importante. Bien religioso, bien enfocado en sus costumbres y tradiciones, pero no podía abrir sus ojos y ver que estaba crucificando al Cristo vivo, al Mesías. Religiosos llenos de conocimiento, son los que llegan a las iglesias a analizar lo que el pastor predica. Y cuando el pastor dice algo que no les gusta, miren, enseguida, el pastor no sabe. El pastor no sabe mucho, ¿no? Religiosos, llenos de conocimiento, llenos de... Ahora, yo no estoy diciendo que en la iglesia hay que juzgar lo que le enseñan, eso sí, ¿verdad? Pero es cuando usted viene con un deseo de aprender. Y de momento el Espíritu Santo le dice, espérate, esa doctrina es falsa. Esa doctrina no es mía. Si alguien le está diciendo que Cristo no regresa, por ejemplo. Yo mismo en la radio digo, salga de ahí corriendo, porque le están enseñando algo falso. Yo no me refiero a que uno tiene que cuidarse qué doctrina te enseñan, ¿verdad? Pero me refiero a la gente que va, mire, están hoy en esta iglesia y enseguida el pastor dice algo que no les gusta y se van. Ahí hay doctrina falsa. Están en otra iglesia un tiempo y de nuevo dicen, ahí hay doctrina falsa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque aunque son religiosos, tienen conocimiento, pero quieren brillar. Quieren ser eminencias, quieren ser los primeros ahí. Y cuando ven a alguien que dice, no, yo reconozco su don, pero siéntese un tiempito, tengo que conocerlo. Aquí el único importante se llama Jesús. Y hay un montón de gente que no le gusta eso.
Quieren que uno los promueva enseguida. Y en otras iglesias le dicen, mira, ahí no te reconocen. Ven acá, que acá te hacemos líder, te hacemos presidente, te hacemos mil. Y la gente va, corre para allá. ¿Sabe quiénes son los religiosos? Los que quieren tener, dicen, yo soy la profeta o el profeta del Señor. Y cuando no lo hacen caso en la iglesia, empieza a convencer al pueblo. Estos religiosos convencieron al pueblo, ¿verdad que sí? Tienen ese poder porque tienen conocimiento, convencen al pueblo, y cuando viene a ver las iglesias, por eso se dividen. Y se levanta uno de estos religiosos que están cerca de la cruz, pero no están crucificados. Se levantan y para brillar, mire, quieren ser los líderes, se llevan a medio mundo y se dividió la iglesia. Y usted ha escuchado de gente que se lleva a medio mundo para acá y se llevan a la iglesia para allá, y que yo cargo mucha gente conmigo. ¿Y quién te dijo a ti que tú tienes que cargar gente? El que tiene que cargar gente, al que hay que seguir es a Jesús. Amén. No a ningún hombre, ni a ninguna profeta, ni a ningún maestro, ni a nadie. Pero esta gente, el pueblo, se deja manipular fácilmente. El que está muy lejos de la cruz, aunque conoce a Jesús. Los religiosos se aprovechan de eso y dicen, bueno, yo brillo como sea, me llevo al pueblo conmigo para que me vean a mí de líder. Están cerca de la cruz, tenían religión, costumbres, conocimiento, pero no están crucificados. El tercer grupo, y mire lo que pasó con el pueblo, por lo menos se arrepintió cuando vio que murió Cristo, ¿verdad? Los sacerdotes dicen que al día siguiente, después que prepararon la Pascua, como quiera fueron donde Pilato, y usted se acuerda que le dijeron, pon unos guardias ahí para que no vengan los discípulos y se roben el cuerpo. O sea que estos sí ni se arrepintieron de lo que hicieron. Mataron al Cristo y se fueron a celebrar la Pascua. Y le aseguro que en la Pascua, mire, estaban, gracias Padre, gracias, oh Jehová, gracias, y acaban de matar al Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado de no tener religión, llenos de religión, y no tener a Cristo adentro. Estos ni se arrepintieron. El tercer grupo, los soldados. Estos sí estaban, mire, cerquita de la cruz. Estaban más cerca que los religiosos. Los soldados no dejaban que nadie se acerque mucho a la cruz, porque usted sabe, podían tratar de bajar al que estaba crucificado. Acuérdese que la cruz era romana, la cruz era un método de tortura de los romanos. Y ellos no dejaban que nadie se acerque mucho porque decían, le van a dar agua o algo a este. Entonces los soldados estaban cuidando la cruz. La Biblia dice, mire, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Imagínense una túnica que no tenía costura, era hecha de un solo tejido. Una túnica, dicen que era como decir un coat hoy en día. Era como una túnica, coat largo, ¿verdad? Pero no tenía costura por ningún lado, era todo tejido. Imagínense cómo sería eso. Las damas, sobre todo, creo que me entienden. Hacer un traje para que se lo pongan sin tener una sola costura. ¿Ven? Y dice que los soldados se dijeron entre sí. Mire, cuando cogieron la túnica, dijeron, no la partamos, sino que echemos suertes. A ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mire esto. Estos están más cerca de la cruz. Estos están más cerca de la cruz. Pastor, ¿y quién es este grupo en la iglesia de hoy en día? ¿Quiénes son los soldados? El soldado dice, yo estoy cumpliendo mi deber. Yo estoy aquí porque me dijeron que esté aquí. A mí me dijeron que atienda en el parqueo, las iglesias grandes, ¿verdad? Que tienen gente que atiende el parqueo. A mí me dijeron que atiende el parqueo, o sea, aquí estoy. O a mí me dijeron que le dé la bienvenida a la gente, o sea, aquí estoy. Estoy aquí porque es mi trabajo, es mi deber. No me pregunten. Estoy cumpliendo mi trabajo. Pero ¿sabe qué? Le cuento algo bien. Esa túnica era la túnica que Jesús cargaba todo el tiempo. ¿Sabe quién era el único que usaba esa túnica en el pueblo de Israel? Una túnica, uno tendría que irse a estudiar el Antiguo Testamento. El único que podía usar una túnica que no tenga costura de cabeza era el sumo sacerdote. Por eso la Biblia dice, no rasgarás tu túnica. Y usted ha visto en las películas que cuando pasaba algo grave en Israel, el sumo sacerdote cogía y se rasgaba. Estaba prohibido rasgarse la túnica. Porque dice en la escritura que una vez que el sumo sacerdote se rasgaba la túnica, dejaba de ser sacerdote.
renunciaba a su sacerdocio el momento que se rasgaba la túnica. Wow. Jesucristo era el único que, sin ser sumo sacerdote de la tribu de Leví, durante sus años de ministerio andaba con la misma túnica. Y esa túnica fue la que, cuando la mujer dijo, sin tocar el borde de su manto, era un manto, una túnica que él siempre cargaba. Y cuenta las historias, las leyendas, no está escrito, pero usted ha leído que dice el apóstol Juan, si nos pusiéramos a escribir todos los milagros que hizo Jesús, se llenarían cuántas bibliotecas, ¿verdad? Porque cuántos milagros no hizo, dice Juan. Y dicen que esa túnica no sanó a una sola mujer, que hubo mucha gente que tocaba la túnica, el manto de Jesús, y se sanaba. Amén. Y estos soldados, que eran los que tenían dominio del pueblo, ellos sabían eso. Ellos sabían de esa túnica. Cuando le quitan la ropa, mire, el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote, durante todo el año, el sumo sacerdote cargaba 8 prendas de vestir, 8. Pero en Yom Kippur, cuando entraba al lugar santísimo, usted se acuerda de Yom Kippur, una sola vez al año, él se tenía que quitar esa ropa y se ponía 4 prendas. El sumo sacerdote. Y fíjese qué coincidencia que aquí, cuando le quitan la ropa, dice que hicieron 4 partes, como que había 4 prendas, y dijeron una para ti, una para ti. 4 partes. Todo eso nos habla de que Él es nuestro sumo sacerdote. Y él se constituía el sumo sacerdote de Israel. Pero ¿sabe qué? Los soldados iban a romper la túnica y le dijo el uno al otro, oye, espérate, esta túnica es milagrosa. ¿Tú no has oído que la gente viene, la toca, se sana? No la rompamos. Y empezaron a echar suertes, mire, al pie de la cruz y en el casino. Echando suertes. Echar suertes en la versión en inglés dice gambling. Al pie de la cruz y todavía echando suertes. Cuando uno estudia eso, uno dice, espérate, Señor. ¿Y sabe qué dijeron? Al que le toque, brother, si te toca a ti, estás hecho, amén. Te abres una tiendita y mire, el que venga a tocar la túnica de Jesús, only 99 cents. Oh my God. ¿Sabe qué pasa? Los soldados, ya esto es historia, ¿verdad? No es bíblico, pero dice lo que uno estudia de los escritos. Había historiadores romanos y dice que ellos lo que vieron es, a esta túnica le podemos sacar dinero. Y usted sabe que esa túnica es una de las pocas reliquias cristianas que nunca se volvieron a encontrar, aunque hay películas de eso y todo, pero esa nunca se ha vuelto a encontrar. ¿Sabe quiénes son los romanos de la iglesia de hoy? Los soldados de la iglesia de hoy. Los romanos tenían religión. En ese tiempo, claro, ellos tenían su propia religión romana, adoraban sus propios dioses, ellos tenían su creencia. Entonces, miren, los fariseos, los judíos, llenos de religión, costumbres y tradiciones judías. Los romanos llenos de tradiciones, costumbres romanas, pero están cerca de la cruz. ¿Sabe quiénes son los de hoy en día, los soldados? Gente que viene a la iglesia, pero vienen a ver qué provecho sacan. Vienen a ver cómo hago billete aquí. Si uno los pone en el parqueo están, mire, con las tarjetitas de Herbalife que vende para perder peso. Y ven al hermanito parqueo, hermanito, usted lo veo gordito, mire, llámeme, yo vendo Herbalife. Perdóneme los de Herbalife. Si de pronto algunos nos ve, ¿verdad? Son gente que viene a la iglesia, mire, y apenas llega, no vienen a escuchar la palabra. Están cerca de la cruz, pero vienen a hacer negocio en la iglesia. Vienen a estar aquí, mire, viendo a quién le venden productos. Vienen a hacer network. Y a veces están unos meses en esta iglesia, van otros meses a otra, porque lo que ellos quieren es conocer gente para después estar, mire, hermana, Dios le bendiga, le habla fulana. Yo le voy a introducir hoy a una familia imaginaria aquí en la iglesia Shem. Se va a llamar la familia Quefeos. La familia Quefeos. El esposo se llama Casi Lindo y la esposa Casi Linda. Usted me va a oír de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque no quiero usar nombres que de pronto uno dice bien del hermano, ¿verdad? Entonces de ahora para adelante, cuando yo pongo un ejemplo, le voy a decir viene el hermano Casi Lindo o la hermana Casi Linda, ya usted sabe de quién hablo. Son una familia que se congrega aquí, pero son nuestro ejemplo nada más. ¿Ve? Entonces, son gente que llega a la iglesia, hermana, le habla a la hermana Casi Linda. Y yo llegué ahí, sí, mire, le llamo porque yo vendo Avon. Y yo hago esto. Y empiezan, mire, no
no vienen a la iglesia a buscar de Dios. Vienen a la iglesia a ver qué negocio hago. Pero ¿sabe qué? Son bien religiosos, cuidan la cruz. Usted los ve y son de los que más hablan. Llegan a la iglesia, mire, pastor, hay que hacer esto, hay que mover aquello, hay que tumbar acá, y entonces empiezan enseguida a decirle a uno, usted tiene, pastor, que predicar esto, usted tiene que hacer esto en la iglesia, usted, pastor, debería hacer esto. Y cuando uno los ve después, mire, hacen su negocio y... Pero son soldados, cuidan la cruz, o sea, son bien religiosos, les gusta que no ofendan las cosas de Dios. Están cerca de la cruz, pero no están crucificados tampoco. Están más cerca que los religiosos, pero tampoco están crucificados. Fíjense cómo nos va mostrando esa escena de la cruz, el tipo de gente que se mueve en las iglesias hoy. Hay una gente que son pueblo, que están lejos, andan resentidos, aunque están en la iglesia, se dejan convencer fácilmente. Hay otros que son religiosos, líderes, llenos de conocimiento, han estudiado mucho, son maestros. Hay otros que son soldados, que vienen a hacer negocio, que vienen a jugar con las cosas de Dios, aunque tienen uniforme. Aunque tienen uniforme y cuidan la cruz. Y estos no dejaban que nadie se acerque a la cruz, ¿saben? Los soldados decían, no, es que vaya para allá. Así son los hermanos casi lindos que son soldados, pero no dejan que la gente venga al Señor. ¿Sí la van cogiendo? Y todo eso se mueve hoy en día. Todo eso se mueve hoy en día. Pero miren, dice que los soldados le encarnecían, o sea, se burlaban del Señor, y cuando él tuvo sed, se acuerda que vinieron y le dieron vinagre, ¿verdad? Entonces los soldados eran igual que el pueblo, se burlaban, lo insultaban. Usted sabe cómo eran los soldados romanos, lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Le pegaban, le golpeaban. Cuando le pusieron la corona de espinas, no solamente se la pusieron, cogieron un 2x4, como quien dice, y mire, ¡pum!, para que se lo entierre bien las espinas. Eran un pueblo salvaje. Y los soldados que estaban ahí eran los que se llamaban los verdugos. Gente que había golpeado tanto a otro ser humano, le habían sacado tanta sangre, habían destruido, han matado a tanta gente, que el corazón de ellos, mire, ya no sentía nada. Para ellos ver que la piel se abriera y ver en los órganos de la gente, eso era normal. Y aquí le cuento otra. No se me va a enojar. No se me va a enojar. Pero ¿sabe qué hacían los verdugos? Siempre que andaban haciendo su trabajo, andaban con licor. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de ellos estaban tan traumatizados con tanta sangre y tanta muerte y tanta cosa, que para poder funcionar todo el tiempo andaban con su trago en la mano. Al pie de la cruz, cerca de Jesús, pero bebiendo. Y así pasa mucho en las iglesias de hoy en día, perdónenme, pero desde los altares están saliendo enseñanzas. Yo respeto mucho a un pastor, al pastor Perry Stone, americano, ministerio tremendo, un maestro de la palabra. Y él dice que en la congregación de él, teniendo ese tipo de maestro, una iglesia ya de miles de personas, ministerio a nivel mundial, en la iglesia de él, una niña andaba bebiendo, jovencita, andaba bebiendo y se estrelló con su carro y se murió. Y se hizo el escándalo y todo el mundo lloró, y él como pastor fue a ese hogar, ¿verdad? A consolar, a ver qué pasaba. La niña era la nieta de una miembro de su iglesia. ¿Por qué le cuento esto? Porque mire, podemos estar cerca de la cruz, cerca de Jesús, y estar perdidos. Yo no sé si es mi micrófono que está haciendo. ¿Y qué pasó, pastor? Mire, le digo esto con tristeza. La miembra tomaba licor en su casa. Y ella le confesó al pastor, le dijo, pastor, perdóneme, usted me ha enseñado que no hay que tomar licor, pero es que a mí me gusta escuchar, y le mencionó a otro pastor que no le voy a decir el nombre. El pastor Perry lo cuenta ahí en los videos que yo he visto de él. Y le dijo yo, me gusta escuchar a este otro, y pues él dijo que no hay problema, que uno se puede tomar su traguito de vez en cuando. O sea, escuchando a su pastor que no,
y escuchando a otro que sí. Pero como a ella le gustaba, ¿a quién le va a hacer caso? La abuela tomaba. Yo quiero que usted me grabe esto. Mira. La abuela se tomaba, pero ella dijo, pastor, yo me tomo un hito en mi casa de vez en cuando. No es que yo tomo, no, pastor, muy rara vez, pero yo me tomo un hito de vez en cuando. ¿Sabe qué le dijo el pastor? ¿Y tu hija? Tu hija viene a la iglesia a veces. ¿Ella bebe? Bueno, ella sí, pastor, ella sí va a sus fiestas con la familia, pero solo con la familia, pastor, solo con la familia. Pero ella sí se toma sus tragos. ¿Y sabe qué le preguntó Perry? ¿Y tu nieta? La que falleció. No, ella sí tomaba, ella sí ya se iba a los nightclubs. ¿Sabe cuál es la enseñanza, mi amado? Yo quiero que usted me atienda a esto. El pecado visita 4 generaciones. ¿Verdad que sí? La Biblia lo dice. La abuela se pegaba a uno de vez en cuando. La hija ya tomaba en las fiestas, pero de familia nomás. La nieta ya se iba y se perdía por allá bebiendo. Y fíjese, la muerte alcanza la 3ª o la 4ª generación. Tenemos que tener cuidado. Yo no estoy diciendo ni les puedo prohibir nada, yo solamente le quiero enseñar. Y esto va para los que nos ven por el video en algún momento. Uno puede estar al pie de la cruz, cuidando la cruz, muy religioso, cuidando la cruz. Pero estás bebiendo y estamos perdidos, porque la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Podemos tener costumbres, tradición, religión, muy hermoso todo. Pero tengamos cuidado que no seamos soldados con uniforme de cristiano, pero estamos al pie de la cruz y bebiendo. Yo sé que esa estaba medio fuerte, yo sé. Pero mire, le voy a introducir a otro miembro de la congregación. Ya mi esposa lo conoce, este se llama Shefi. La iglesia Shefa, esta es la mascota de la iglesia Shefa, Shefi. Este lo voy a usar mucho para trabajar con los niños sobre todo. Entonces este es el hermano Shefi, ¿verdad? Y este mensaje, esa parte del mensaje fue para él. No lo coja mal. Pero este lo voy a usar también para muchas cosas. Permítame mis locuras, usted dirá, ahí este pastor, pero en el futuro usted me va a entender por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? Entonces mucha gente están en la iglesia, miren, cerca de la cruz, pero podemos estar por descuidarnos, por oír lo que no debemos oír, podemos estarnos desviando del camino del Señor. Y mire que la hermana iba a la iglesia. El pastor Perry dijo esto también. La hermana, la miembro de él, venía siempre. Venía siempre. La hija venía de vez en cuando los domingos. La nieta no venía nunca. O sea que se va visitando las generaciones. Usted dirá, a mí no me hace daño. Pero ¿y a los que vienen detrás de usted? A su hija, a su nieta y a su bisnieta. Tenemos que tener cuidado. ¿Usted no cree que a mí me da ganas de pegarme una cerveza en el verano cuando está calientísimo y uno ve ahí el hielito que le cae, ¿verdad? Y uno ve a la familia que se... Y a uno le vienen los recuerdos, el olor, ¿verdad que sí? No crea que uno es de acero, amado. No crea que yo ando ahí en Victoria, ahí flotando en el aire. No, a uno le da ganas de decir, concha, me voy a meter mi cervecita porque no me voy a ir al infierno. Con una cervecita y no me pierdo. Pero ¿sabe qué? Yo me pego una, la maldad va a visitar 4 generaciones. Por yo abrir puertas. Si mi hijo maybe no toma mucho, maybe se toma de vez en cuando. Mi nieto a lo mejor ya se empieza a emborrachar. ¿Quién sabe si mi bisnieto ya es alcohólico? Entonces no lo haga por usted, póngase, usted puede, yo he oído gente que dice, mire pastor, pues yo me tomo uno y no me hace nada, eso no hace daño. Y lo que más tristeza me da es que hay mucha gente que desde los altares enseña que no es nada. Mire, si usted se estudia, por ejemplo, la historia de A.A. Allen, que fue uno de los evangelistas más usados por Dios. Ese hombre dicen que en una campaña que él tuvo, había un niño, una criatura en silla de ruedas, un bebé, que estaba sordo, ciego, paralítico, con la cabeza de lado. Y dicen que en una sola oración Dios sanó como 21 diferentes enfermedades en esa criatura. Le volvió la vista, le volvió el oído, se enderezó, pudo caminar, empezó a respirar sin la máquina. Mire, como 21 cosas. Dios usaba a ese hombre, mire, con una unción para sanidad y milagros. Cerca de la cruz, aún cerca de Jesús. Pero ¿sabe cómo murió él? Alcohólico.
Alcohólico. Y no es el único. Póngase usted a estudiar, los que tienen acceso al internet, los evangelistas usados por Dios que han muerto alcohólicos. ¿Saben por qué? Porque oyeron a alguien que les dijo: hermano, no hay que ser legalista, usted se puede tomar un hito para, si no puede dormir, tómese un hito, se duerme. Eso no es nada. Y no es por condenar a nadie, mis amados, solamente es porque Dios nos quiere librar de lo que puede venir. Usted sabe lo que es. Ese hombre, dicen que él esperaba que un ángel llegue, que él podía ver el allegamiento del ángel, y entonces él empezaba a orar y había milagros. Esos son unos niveles que yo digo, wow. Y sin embargo, mire, prefirió el gusto al licor por ese don que Dios le había dado, y murió alcohólico. ¿Se salvaría si iría al cielo? Yo no sé, porque a lo mejor al último momento clamó a Dios y de pronto está allá, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que la gente que lo seguía a él, cuando lo veían bebiendo, ¿qué usted cree que la gente hacía? Decían: si a ese Dios lo usa bebiendo, ¿por qué no? Nosotros también. Y así hay muchos maestros hoy en día que le dicen a la gente que eso no es nada. Tenemos que tener cuidado, mis amados. La ventaja y lo bonito es que usted lee en Lucas 23 que cuando el centurión vio lo que había acontecido, cuando ya Jesucristo expiró, el centurión dice que se asombró y dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y en Mateo 27, la misma situación, dice que el centurión y los que estaban con él, dice que viendo el terremoto, que cuando Cristo murió hubo un terremoto, dice que viendo el terremoto temieron, les cogió temor de Dios en gran manera y dijeron: verdaderamente es el Hijo de Dios. Es decir, que aunque eran soldados, para aquellos que nos oyen, si usted dice: pastor, yo creo que soy soldado, Dios te dice: hoy es el día de arreglarse, hoy es el día de decir: ¿sabe qué? No más, de ahora para adelante voy a caminar crucificado con Cristo. ¿Sabe por qué? Si usted lee el libro de los Hechos, mire lo que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era, mire, el centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Los estudiosos dicen, y yo estoy de acuerdo, que Cornelio o bien era el centurión en la muerte de Cristo, o era uno de los 4 que estaba con él, que después llegó a ser centurión. Es decir que, así como el pueblo, ¿se acuerda el pueblo? Se arrepintieron, y en el libro de los Hechos, 4.000 y 5.000 y 3.000 se convirtieron a Cristo, lograron cambiar su vida. Igual los soldados, aunque no fueron todos, pero sabemos que Cornelio con toda su casa se arrepintió de lo que hizo y empezó a servir al Dios vivo, ¿verdad? Entonces, Dios no viene con mensajes para condenarnos y caernos a palos y decirnos que no. Lo que el Señor dice es: te quiero bendecir a ti y a tu casa, pero tienes que dejar de ser soldado romano, ahora este soldado cristiano, ¿verdad? ¿Quiénes más estaban en esa escena? Estos, si usted se fija en el primer cuadro que le puse, llegó un momento, al inicio estaban de lejos. Mire, al inicio ellos estaban un poquito más acá de los soldados, pero el momento que ya Cristo estaba por agonizar, parece que los soldados les dio pena de la mamá de Jesús y eso, y les dijeron: ok, pase. Entonces, estos llegaron a estar ya cerquita de la cruz. No estaban abrazando la cruz como muchos cuadritos lo hacen, ¿verdad? Estaban al pie de la cruz. No podían abrazar la cruz, era prohibido. Entonces estaban al pie. ¿Y quiénes estaban ahí? Dice que los soldados hicieron esto. Entonces sigue diciendo Juan: y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, o sea, la tía, María, la mujer de Cleofas, y la otra María, que era María Magdalena. Y dice que cuando Jesús vio a su madre, quiere decir que él no la había visto hasta el momento que los soldados le dijeron: ok, pase. Ellos estaban, dice, de lejos mirando. Cuando Jesús ve a su madre y al discípulo a quien él amaba, el apóstol Juan, le dice: madre, ahí está tu hijo. Y le dice a Juan: hijo, ahí está tu madre. Desde aquella hora el discípulo lo recibió en su propia casa. Ahora mire, 3 mujeres, un solo varón que se atrevió, con romanos enfrente y todo, se atrevieron a pegarse a la cruz. ¿Dónde estaban los demás discípulos? ¿Y dónde estaba Pedro? Que ese sí era boconcísimo, ¿verdad? ¿Dónde estaba Pedro? Señor, yo por ti, Señor. Psst, tíreme al gato. ¿Y Pedro? ¿Y los demás discípulos? Yo creo que ni en el pueblo estaban.
Porque la Biblia dice que ellos empezaron a esconderse por miedo a los romanos. El único valiente que dio la cara, Juan. Y Juan es el apóstol del amor. Fíjense. Y él ahí con la mamá de Jesús. Estos estaban más cerquita de la cruz. ¿Quiénes son estos en la iglesia de hoy, pastor? Ahí estaba María. Usted sabe María qué dice, ¿verdad? La hermana de Lázaro. ¿Y dónde estaba Lázaro? ¿Y no lo resucitó Jesús? ¿Y Marta? Marta la hacendosa que hacía de todo. Pero ahí usted no ve ni a Lázaro ni a Marta. Pero estaba María. María, ¿quién era? Que dice que cuando Jesús llegaba se tiraba a los pies a escuchar a Jesús, ¿verdad? Entonces este grupo en la iglesia son los que realmente vienen a escuchar el mensaje. Les encanta la palabra de Dios. Estos sí están cerca de la cruz y cerca de Jesús. Pero fíjese, todavía no están crucificados con Cristo. Después llegaron a estarlo, la mamá de Jesús, María Magdalena, todas ellas en el Nuevo Testamento, cuando viene el Espíritu Santo, fueron llenas del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y ahí empezaron a caminar crucificados con Cristo. Pero en este momento de este pedazo de la historia, todavía no están crucificados con Cristo. Entonces son gente que le gusta la palabra, vienen a la iglesia, se sienten bien, vienen buscando a Dios, pero todavía no se han comprometido a estar crucificados con Cristo. O sea, vienen, se deleitan y se van. Vienen, disfrutan la enseñanza, todo muy hermoso, pastor, gracias, estuvo excelente, pero no se comprometen a servir en la iglesia, a meterle mano a lo que haya que meterle mano, a crecer para Cristo, como que yo fuera el llamado a dirigir esta iglesia. Que nadie me diga nada, yo me comprometo con el Señor. Fíjese, están cerca de la cruz, cerca de Jesús, les encanta la palabra, pero todavía no hay la palabrita, esa es clave, compromiso. No hay compromiso todavía. Ahora hay otro grupo que estaba ahí también, miren. Estaban los crucificados. Estos sí que estaban todavía más cerca de Jesús. ¿Verdad que sí? Estos sí estaban, mire, al lado del Cristo crucificado. Estaban hasta la altura de Cristo. ¿Y sabe qué? Estaban padeciendo los sufrimientos con Cristo. ¡Wow! Yo no sé si usted la capta esa, pero ellos estaban padeciendo el mismo sufrimiento que Cristo. Los que estaban al pie estaban llorando, les daba pena, pero no estaban siendo atormentados ni estaban crucificados. Estos sí estaban, mire, padeciendo con Cristo. Dice Mateo 27, le injuriaban, también lo estaban insultando al Señor. Lo injuriaban los ladrones que estaban con él y también le decían, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. ¿Verdad que sí? Y vemos en un momento de esos, en Lucas dice, y uno de los malhechores que estaba colgados, que también le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate y sálvate a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Y usted se acuerda de la historia, ¿verdad? Que le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y vemos la historia que Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Amén. Ahora fíjese, la iglesia de hoy en día, ¿quiénes son estos, pastor? Estos sí están, mire, a la altura de Cristo. Están compartiendo los dolores con Cristo, pero todavía no están crucificados con Cristo, están al lado de Cristo. Son gente que de pronto, mire, va a las misiones. Estos sí trabajan para la iglesia, se esfuerzan, le hacen la lucha. Pero ¿sabe qué me muestra esto? Que aunque estando al lado de Cristo, eran ladrones. Es decir, gente que ya tiene ministerio, de pronto pastores, evangelistas, gente que ya usted los ve que trabajan para la iglesia, que se esfuerzan. Gente que usted dice, estos no vienen solo a escuchar, estos sí, se esfuerzan por el Señor. Pero todavía tienen pecados ocultos en su vida, doble vida, que nadie sabe. Doble vida todavía, aunque están, mire, padeciendo con Cristo. Dicen, no, a mí en el trabajo, yo sufro por servirle al Señor. La gente se burla de mí. A mí por ser cristiano me hacen de todo. Sufren con Cristo, pero tienen pecado oculto en su vida. Yo sé que no. De pronto el hermano Sheffield tiene alguno de esos problemas. Pero yo sé que aquí no, pero lo tengo que enseñar por los hermanos que nos ven por el video, ¿verdad? Gente que está cerca de Cristo, padeciendo con Cristo, pero hay pecado oculto que no han confesado. Es decir, que todavía no están crucificados con Cristo. Hay otro más, que ese sí estuvo, mire,
ese sí cargó la cruz con Cristo. Porque acuérdense que estamos hablando de la cruz con sangre, pero tiene que ser la cruz con la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Este es el que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es lo mismo que los soldados, si usted se arrepiente, ¿verdad? Lo mismo que el pueblo, si usted se arrepiente. Si usted dice, pastor, yo creo que soy de los ladrones, que padezco con Cristo, pero hay algo escondido en mi vida que lo tengo que confesar. Hoy es un buen día para hacer eso, para decidirte a dejar la vida oculta y empezar a servirte con el Señor. Este ladrón se arrepintió ahí mismo, y ahí mismo, mire, el Señor no le pidió mucha explicación. El Señor no le dijo, a ver, dame detalles de tu vida oculta, ¿qué es lo que haces? Él dijo, Padre, tú sabes, perdóname. Ahí mismo el Señor le dijo, amén, limpio eres en el nombre de Jesús. Empezamos de nuevo, vamos para adelante. Dios solamente quiere que uno confiese y decida apartarse. Pastor, yo no tengo la fuerza para apartarme de lo que hago. Cuando uno confiesa, Dios te da la fuerza. Dios te da la fuerza para uno dejar lo que tenga que dejar. Hay que luchar, pero Dios te da la fuerza. Este hombre, Simón de Cirene, este sí, mire, estuvo más cerca de la cruz que los ladrones. Este sí se empapó de la sangre de esa cruz. Este sí, mire, la piel de él, la ropa de él, todo él se empapó, se embarró de la sangre de Cristo Jesús. Pónganse a pensar eso. Este sí estuvo, mire, al lado del Cristo crucificado. Este sí se empapó de la sangre de Cristo. Dice Lucas 23, y llevándolo tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y lo pusieron encima de la cruz de Jesús para que la llevase. En otra versión dice, en el versículo 27 de Mateo, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y le obligaron. Fíjese, este cargó la cruz obligado. Este cargó la cruz obligado. Cuando uno estudia a Simón, él era dicen que era del norte de África. Y según los teólogos estudiosos, se cree que este fue el fundador de la iglesia de Cesarea. Y hay gente que no le gusta a los apóstoles, pero se dice que este llegó a ser un apóstol también del Señor. O sea, esta experiencia a él le cambió la vida. En esos días el pueblo romano gobernaba. Y lo que el romano te decía, tú tenías que hacerlo, no era que estabas con excusa. Es como que hoy en día un policía te pare y te diga, miren, lléveme esta carta a mi casa. Así era. Usted no podía decir, no, pero estoy yendo a mi trabajo, discúlpeme, oficial. No, ellos te decían, llévame esto a mi casa, y tenía que obedecerlo. Si no, mire, los romanos tenían total autoridad de obligar a la gente. ¿Por qué? Porque eran un pueblo esclavizado. ¿Verdad que sí? Entonces vemos que ellos iban caminando y agarran al morenito Simón. Tú, carga la cruz. Fíjese, este no quería nada con Jesús. Este no quería nada con la cruz. Sin embargo, lo obligaron. ¿Saben por qué, amado? Porque ya estaba señalado desde arriba que este hombre iba a ser el único ser humano que cargó la cruz mojada con la sangre de Jesús. No ha habido otro después de él, ni antes de él. Fue el único que cargó la sangre mojada con la cruz, con la sangre de Jesús. La cruz mojada con la sangre de Jesús. Estaba señalado desde arriba. ¿Sabe qué? Cuando Dios señala desde arriba, hay gente que no viene a la cruz a menos que vengan obligados. A menos que algo les pase en la vida. A menos que algo llegue y mire que le den un palo de arriba, que ahí la gente corre a la cruz. ¿Usted conoce gente así? Yo conozco uno así, lo veo todos los días en el espejo. Que a menos que, a mí mire, me dieron palo, pero palo, que yo decía, sígueme dando, que no me rindo. Yo antes, mire, Dios no me mató a mí. Yo le decía, sígueme dando. Yo aguanto, decía yo, muy macho, ¿verdad? Bien Pedro era yo. Pero mire, tanto llega el palo que uno se tiene que rendir. Y mucha gente dentro de la iglesia de hoy son como Simón. Fíjese, yo quiero que me oiga. Mucha gente dentro de la iglesia de hoy somos como Simón, que hemos venido a la cruz porque nos han dado palo. Y hemos venido obligados, porque yo no quería servirle a Cristo, les soy sincero. Yo decía, ¿yo para qué? Para ser como los evangélicos. No toman, no bailan, no fuman, no tienen vida, tienen una sola mujer, qué aburrido. Estoy jugando, ¿verdad? Entonces hay gente que piensa así.
Y uno no quiere venir a la gente. Hay gente afuera que a usted le dicen, yo cuando sea viejito voy a la iglesia. Porque ahorita soy joven, hay que vivir la vida. Y si la muerte te agarra ahorita, no te va a dar tiempo de arrepentirte y venir a la iglesia. No te va a dar tiempo. Gente que juega con las cosas de Dios. Pero muchos de nosotros somos como Simón. Estamos, mire, todavía cargando esa cruz mojada con la sangre de Cristo, pero porque nos obligaron. Ahora mire, ya para ir cerrando, no se me canse. La palabra Simeón viene del hebreo que significa Shimeón. Shimeón viene de la raíz Shamá. Y mire lo que significa Simeón, oír. Y Shamá significa de la raíz en hebreo que significa oír inteligentemente, oír y obedecer. Eso significa Simón en hebreo. Y uno lo puede estudiar en el Antiguo y en el Nuevo. Simón, ese nombre de ese negrito sireneo, significa oír para obedecer. Porque sabe que hay mucha gente que oye y no obedece, ¿verdad? Uno se mata desgañándose de aquí del frente, llega a la casa sin garganta, hermanos, hijos míos, hagan esto, sirvan, el Señor dice así, el Señor, y mire, y le entra por aquí, y cuando salen por esa puerta, se les fue. Entonces no están como Simón. Quiere decir que no estás cargando esa cruz. Y acuérdese de qué versículo partimos. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy. Esa es nuestra meta, amados. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. Que estemos como Pablo, juntamente con Cristo, crucificados. Ahora miren, volvemos a esta escena. Y ya con esto vamos terminando. Algunos dicen, ay, por fin tanto que habla este brother. El hermano chef, y usted no, el chef y el jefe. Estoy echándolo. Mire cuántos tipos de gente había en esos días. Estaba la multitud, los sacerdotes, los soldados, Simón el cireneo que cargó la cruz, los allegados que andaban bien cerquita de Jesús, los crucificados que estaban ahí al ladito de Jesús. Pero yo le digo que Dios no quiere ni que seamos como Cireneo, aunque Simón el cireneo cargó la cruz, pero él no quedó crucificado con Jesús. Él la cargó y eso le cambió la vida. Entonces hay gente que viene al Señor y tienen un encuentro con Dios y experimentan la sangre y les cambia la vida. Pero todavía les falta aprender a crucificarse con Cristo. ¿Sabe cuál es la meta nuestra, mis amados? El Cristo crucificado. ¿Y qué le quiero decir con esto? Mire, y Dios de pronto me guió a que haga algo que de pronto no va a salir como yo quisiera, pero mire, así Dios quiere que usted y yo caminemos. No con la cruz colgada aquí. A Dios no le interesa que uno ande con la cruz colgada aquí, colgada en el carro, colgada en la cabecera de la cama, abren la Biblia y le ponen la cruz ahí en el medio. Eso se llama superstición. Eso se llama creencias falsas. Usted sabe, nuestro Señor Jesús, con el manto que Él tenía, ¿verdad? ¿Usted no cree que el Señor podía hacer business? Él podía, mire, el manto lo podía, yo lo hubiera cogido por hilos, de un hilito a la vez y lo vendía por eBay o por internet, ¿verdad que sí? El hilo del manto que sanó, y entonces la hermana Casilinda, que fue la que tocó el manto, la cojo a ella para que me haga el promo, ¿verdad? Hermano, les habla la hermana Casilinda, yo fui la que toqué el manto de Jesús, yo le aseguro que este producto garantizado. Y de ahí sale de pronto el esposo de la hermana Casilinda, ¿verdad? Envíe su cheque o money order a nombre de Jesús, a P.O. Box. Usted sabe, Jesús podía haber hecho el negocio y vendiendo los hilitos del manto. ¿Y usted sabe qué hubiera hecho la gente? El hilito, mire, lo tuvieran puesto en la pared, en la cabecera de la cama, entre la Biblia. Y cada vez que les pasa algo y hubieran ido al hilito, ¿verdad? Este es del manto de Jesús. ¿Sabe por qué Él no hizo eso? Porque la gente se vuelve supersticiosa. Y Dios quiere que confiemos solamente en Él. Hoy en día usted ve gente que le venden de todo. En Israel dicen que cuando uno se va a la tumba de Cristo, dentro de la tumba donde dicen que nació Jesús, dicen que ahí se forma como un polvo blanco. Pero eso ya es mojo, ¿verdad? Eso ya es bacterias. Y eso lo venden. Dice que hay gente afuera vendiendo que escarchean eso y lo venden a los turistas que vienen y le dicen, es la leche de María.
Y hay gente que lo compra. Que es la leche de María que se sigue multiplicando y que sigue fluyendo por esa. Y hay gente que lo compra y se lo llevan a su casita y ahí lo tienen adorando. Usted sabe que dicen que en una iglesia de Francia tienen la cabeza de Juan el Bautista. Pero el problema es que hay otras 2 iglesias en el mundo que también dicen que la tienen. Entonces el hombre tenía 3 cabezas. ¿Por qué le digo eso, amados? Porque la gente se puede volver supersticiosa. Entonces Dios no quiere que usted ande cargando la cruz aquí. A Dios no le interesa eso. Yo no le estoy diciendo que eso es pecado. Pero ¿de qué me vale a mí cargar la cruz aquí si no la cargo acá? Dios me quiere ver a mí, mire, crucificado en la cruz. Con Cristo estoy juntamente. ¿Y qué significa eso, hermano? Mire cómo está Cristo. ¿Sabe qué significa estoy crucificado con Cristo? Que aunque mis manos quieren hacer cosas, no puedo, porque mire, están ahí agarradas a la cruz. No puedo hacer lo que me da la gana. Aunque mis pies quieren irse a ciertos lugares, no puedo, porque estoy crucificado con Cristo. Aunque mi mente quiere pensar ciertas cosas, no puedo, porque tengo la corona de espinas ahí con Cristo. Aunque mi boca quiere decir ciertas cosas, no puedo, porque estoy crucificado. Me han dado tantos golpes. Me partieron ya la boca que no puedo decir lo que me dé la gana. ¿Sabe qué significa estoy crucificado con Cristo? Que cuando la gente le diga a usted, haz algo, usted dice, no, yo estoy crucificado con Cristo. Al único que yo le doy gusto es a Dios. Amén. Yo no complazco a nadie más. Fíjese, la multitud no estaba crucificada con Cristo y se dejaban llevar por cualquiera. Venía el líder y decía, vamos a hacer así. Oh, amén, a darle gusto a aquel, a darle gusto al otro. ¿Por qué? Porque no están crucificados con Cristo. El que está crucificado con Cristo, usted le va a dar gusto solamente a aquel con el que usted está crucificado. Cuando Él diga, vamos para acá, usted va, porque usted va dentro de Él. Yo no sé si usted la capta, pero la Biblia dice que solamente los que están dentro de Cristo tendrán la vida eterna. Cuando usted está dentro de Cristo, usted está ahí crucificado con Cristo. Usted no puede irse a donde le dé la gana. Usted no puede hacer lo que le dé la gana. Usted no puede correr a hacer cosas cuando le dé la gana. Ahora usted dice, Señor, estoy crucificado contigo. ¿Te agrada esto o no? ¿Te agrada que vaya para acá? ¿Te agrada que haga esto con mis manos? ¿Te agrada que haga esto con mi boca? ¿Te agrada, Señor, que mi cabeza la mueva? ¿Por qué? Porque el que está crucificado, ni la cabeza podía mover el Señor. Del dolor, del peso. Tiene usted que entender y estudiar esto de estar crucificado con Cristo. Significa, ya no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Ahora yo voy cerrando. Usted es como Simón el Cireneo, es como los soldados, o usted está bien allegado a las cosas de Dios, o usted se siente crucificado, que sufre por las cosas del Señor. Pero sin embargo, Dios lo que quiere de usted y de mí es que estemos crucificados con Él. Amén. Crucificados con Él. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, y de pronto ahora usted lo va a entender mejor. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, mire, en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están, dice, en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante, fíjese lo que dice ahí, la sangre de su cruz. No es cualquier sangre y no es cualquier cruz. Tiene que ser la cruz empapada de la sangre de Jesús. En otra versión, en la Torre Samad, dice, mire, para reconciliar todas las cosas, reestableciendo la paz entre el cielo y la tierra, por medio de la sangre que derramó en la cruz. No es en cualquier lugar que Cristo derramó su sangre. La derramó en la cruz. Y voy cerrando con esto, amados. Con este versículo empecé. Con este versículo cierro. De pronto ahora usted lo va a entender mejor ese versículo. De pronto ahora tiene más sentido ese versículo. ¿Verdad que sí? Porque ahora entendemos que la palabra dice, con Cristo estoy, tiempo presente. No dice con Cristo estuve o con Cristo estaré. Porque uno puede decir, pastor, ahorita no. Tal vez mañana, en el futuro, ahí sí me afirmo con el Señor. Ahí sí para allá crucificar mi vida con Cristo. Pero ahorita, usted sabe que viene Navidad y uno se pega sus traguitos, pastor, usted sabe. Dejemos que pasen las fiestas. ¿Verdad que no? No. Él no dice con Cristo estaré, dice con Cristo estoy.
Dios anda buscando gente que se decida a decir estoy hoy, y mañana me levanto y estoy, y pasado me levanto y estoy juntamente crucificado con Cristo. Y mire lo que dice: ya no vivo yo. Por eso dijo el Señor: tome su cruz, niéguese a sí mismo, pierda su vida. Pablo está diciendo: ya yo no vivo yo, ya yo no hago lo que me da la gana, ya yo no me muevo cuando quiero, ya yo no pienso lo que me da la gana, ya yo no hago cosas porque a mí me parece, ya no. Ahora yo vivo agradándole a Él, obedeciendo su palabra. Amén. Hoy hemos visto, amados, que en esa escena de la crucifixión hubieron varios grupos de gente, ¿verdad que sí? Hubo mucha gente que estaba cerca de la cruz, pero lejos de la sangre. Hubo mucha gente que, mire, la multitud podían ver la cruz, conocían al que estaba clavado, pero no experimentaron la sangre. Hubieron soldados que estaban cerca de la cruz, conocían a Jesús, pero no probaron su sangre. Hubo mucha gente aún crucificados al lado de Jesús, que estando ahí viendo al Cristo vivo, y no lograron identificar la sangre que se derramaba en ese madero. Yo le digo hoy a ustedes, los que estamos acá y los que nos ven a través del video, el reto suyo y mío no es ser religioso, porque vimos que en ese día había muchos religiosos, conocedores de la palabra, mucha gente con influencia que querían brillar. El reto suyo y mío es estar crucificados con Cristo. Está hablándonos de un estilo de vida donde usted al único que agrada es a Dios, donde usted ya no trata de agradar a ningún ser humano, donde usted ya no quiere ni agradarse a usted mismo. Eso es crucificarse con Cristo. Cuando la carnecita suya dice, haz esto, y usted dice, carne, no, yo estoy crucificado con Cristo. Cuando sus piecitos quieren ir a algún lado y usted dice, yo estoy crucificado con Cristo. Cuando sus manitos quieren hacer cosas, su boca quiere decir cosas, usted tiene que, yo estoy crucificado. Es negarse usted mismo, esos gustos que la carne quiere, porque la carne quiere, pero es negarse esos gustos, porque a Dios no le agrada. Esa es la única razón. El reto suyo y mío es pedirle al Espíritu Santo, muéstrame en mi vida, Señor, dónde yo estoy en ese grupo, o estoy realmente crucificado contigo. Y si no estoy crucificado contigo, yo quiero estar crucificado contigo. ¿Por qué? Porque ese es el grupo que se va a ir en el rapto, ¿sabe? Porque dice que Él viene a buscar a su iglesia, su cuerpo, su cuerpo. Hubo mucha gente que veían el cuerpo, pero no estaban en el cuerpo. Dios quiere que usted no lo esté mirando, Dios quiere que usted esté ahí crucificado con Cristo. Cuando tú estás crucificado con Cristo, la multitud se va a burlar de ti, dentro y fuera de la iglesia. Cuando usted está crucificado con Cristo, le van a decir que haga cosas. Baja pues si eres cristiano. Cuando usted está crucificado con Cristo, los de afuera se van a burlar de usted. Cuando usted está crucificado con Cristo, le van a decir, haz esto, pues no es que eres hijo de Dios. Cuando usted está crucificado con Cristo, la gente lo va a abandonar. Los discípulos, ¿dónde estaban? Cuando usted está crucificado con Cristo, le va a caer mal a la gente, aún a su familia, porque ¿dónde estaban los hermanos de Jesús? Pero ¿sabe qué? Esa es una buena señal de que usted está crucificado con Cristo. Y eso dura por un tiempo, porque después vemos que los hermanos de Jesús, Santiago vino a ser el apóstol Santiago. Pero ese momento de la crucifixión lo abandonó todo el mundo. Usted se va a sentir de momento abandonado cuando tome la decisión de crucificarse con Cristo. Se va a sentir solo. Él estaba solito en esa cruz, nadie más. Hasta sintió que el Padre lo abandonó. Pero ¿sabe qué? Después de eso vino la resurrección. Si usted se atreve a atravesar la crucifixión, después viene la resurrección. Y en la resurrección, mire, viene la gloria. Y usted empieza a ver que todo lo demás entra en su lugar. Pero hay que atravesar la crucifixión. Vamos a estar de pie. Le voy a pedir que cierre sus ojitos. Este es un tipo de mensajes que en muchos lugares no les gusta que se predique. Muchas iglesias no quisieran tocar estos temas. Porque hay muchas iglesias donde lo que hay son religiosos, líderes que brillan, gente importante,
Hay otras iglesias donde lo que hay son soldados romanos. Gente que, mire, quieren que la iglesia haga las cosas obligadas. Soldados romanos. Tú haz esto, tú haz lo otro. Gente que lo que hace es dar órdenes a todo el mundo. Hay otras iglesias donde no se enseña a la gente que hay que crucificarse con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque desde la cabeza no quieren vivir crucificados con Cristo. Entonces le dicen al pueblo, todo es permitido, no se preocupen. ¿Por qué? Porque ellos lo están haciendo. Estamos en días donde Dios está buscando una iglesia con santidad, con rectitud. Perfectos no vamos a ser. Defectos vamos siempre a tener. Pero la palabra de Dios dice, yo conozco a los que me aman. Vamos a inclinar nuestro rostro.